Dios les bendiga. Nos encontramos hoy en nuestro último día devocional de esta serie Cómo orar conforme a la voluntad de Dios. Durante esos días hemos estado construyendo una serie de aspectos que, si los sumamos, nos dan la posibilidad de que sea una oración correcta, una oración que agrade a nuestro Dios. Hemos hablado de algunos aspectos. En primer lugar, hablamos de la importancia de la oración. Hablamos de que la oración debe ser bíblica, debe ser en el Espíritu, debe ser con fe, debe ser sin cesar, perseverante. Y hoy hablaremos, para concluir y poder así sumar todas estas cosas, diciendo, debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Y es que esa es la pregunta que la mayoría nos hacemos. ¿Cómo hago para estar convencido de que mi oración es la oración que le agrada a Dios? Que mi oración es la oración conforme a la palabra, conforme a la verdad de Dios. Quiero leer con ustedes un texto bíblico, primera de Juan, capítulo 5, versículos 14, 15 y aún algunos versículos más de ese texto. Dice la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos, que si le pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tenemos todas las peticiones que le hagamos. Pero note cómo Él condiciona el tema de que tenemos todo lo que le pedimos. Lo condiciona diciéndonos que podemos lograr todo lo que le pedimos siempre y cuando pidamos conforme a su voluntad. Y comienzan las preguntas. ¿Cómo hago para saber que Dios me está oyendo? Pues porque estoy orando conforme a su voluntad. Porque no va a ocurrir nada que no sea conforme a su plan, conforme a su voluntad. No va a pasar nada que no sea amparado por su proyecto divino. Recuerde, proyecto que está desde la eternidad y para la eternidad. Y no es posible, desde la perspectiva humana, estar suponiendo que puedo estar haciendo que cambie la voluntad de Dios con mi oración, porque entonces eso tendría que redefinir a diario entonces los propósitos divinos. Nosotros somos inmediatistas y seguramente nuestras oraciones y peticiones siempre tienen que ver con lo diario o con lo que está muy próximo a ocurrir. Pero hay un plan que Dios estableció, repito, desde la eternidad y para la eternidad, y que por consiguiente todo lo que a diario está ocurriendo, sumándose, pasando, tiene que ver con la construcción de ese propósito eterno de nuestro Señor. Orar conforme a la voluntad de Dios tiene que ver con presentarnos en oración, siempre buscando que lo que digamos, lo que le pidamos al Señor esté amparado por su plan. Y quiero ponerles un ejemplo, lo que el mismo Señor Jesucristo hizo, tendido en la roca, unas horas antes de pasar por todo el sufrimiento y por último llegar a la cruz. El Señor Jesucristo hace una oración con verdadera angustia. Tanta era su angustia que la palabra dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Pues bien, Él se encontraba en verdadera agonía porque sabía todo lo que había de ocurrir. Pero su oración, a pesar de la angustia, a pesar de la agonía, a pesar de la preocupación, era una oración correcta, una oración amparada por la certeza de que debía ser una oración conforme a la voluntad de Dios. Por eso Él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Desde su humanidad estaba diciendo: es muy difícil para mí. Seguramente voy a sufrir mucho y si por mí fuera, quisiera que esto no ocurriera. Pero su oración sigue diciendo: pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, que a pesar del sufrimiento, a pesar del miedo, del dolor, del temor que había en ese instante, Jesucristo nunca antepuso su voluntad a la voluntad de Dios. Él quería que lo más valioso, lo más importante fuera hacer la voluntad del Señor. Y está orando y diciéndole al Señor: Señor, que no sea lo que yo quiera, que no sea lo que yo espero, que no sea lo que yo necesito, sino que sea tu voluntad. Y en esta hora quisiera decirles a todos ustedes, esa debe ser nuestra oración. No es fácil, seguramente no es fácil,
Pero es cuando tenemos que aprender a decirle al Señor que no sea lo que nosotros queremos, que no sea lo que nosotros exactamente estamos necesitando, sino que sea lo que Dios en su perfecto plan quiere hacer con nosotros, lo que en su perfección quiere y ha determinado con cada uno de nosotros. Eso incluye que nuestro clamor, nuestra oración por tantas cosas que a veces nos producen angustia, nos aturden, nos preocupan, cosas que nos dan mucho dolor. A pesar de todo ese dolor y esa tristeza, podamos decirle: Señor, que se haga tu perfecta voluntad, que se cumpla tu propósito divino. No es fácil, repito, porque cuando estás orando por algo material o algo sencillo, como que estás dispuesto a que sea lo que sea. Pero cuando estás orando por tu niño que se debate entre la vida y la muerte, cuando estás orando por tu familiar que está pasando por momentos de mucho dolor, cuando estás orando por ti mismo, por la preocupación de la enfermedad o de lo que te angustia, como que no consideras, no percibes la idea de no recibir un milagro de Dios. Pues bien, a pesar de todo eso, seguiremos pidiéndole a Dios que se haga su santa voluntad. ¿Por qué esperar y confiar tanto en la voluntad de Dios? ¿Por qué el valor de que oremos conforme a la voluntad de Dios? Porque recuerde, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y al ser perfecta, está diciéndonos la Biblia que lo que pase es lo mejor que puede pasar. Por doloroso que sea, por triste que sea, lo que ocurra es lo mejor que pudo ocurrir. Pero alguien dirá: ¿cómo es posible que si alguien muere o que si alguien se enferma o que si alguien se complica en su vida es lo mejor? Pues bien, no siempre lo mejor es lo que queremos. Lo mejor tiene que verse como lo que Dios en su perfección establece que pase con cada uno de nosotros. La Biblia dice en San Juan, capítulo 9, versículo 31, que debemos orar creyendo y entendiendo verdades como que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a Él escucha, a Él oye. Y son palabras muy duras, repito, Dios no escucha a los pecadores, pero si alguien teme a Él y hace su voluntad, a Él escucha. Oremos conforme a sus planes, oremos conforme a sus propósitos, oremos de acuerdo a su voluntad. Y usted conoce la voluntad de Dios en la Biblia, en la palabra, léala. Estúdiela y ahí conocerá más y mejor de la voluntad de nuestro Señor. Quiero terminar diciéndole lo siguiente. Es muy complicado, es muy difícil entender cómo algunos, viviendo una vida de desorden, de pecado, de maldad, están insistiendo con su oración a Dios y le reclaman y le preguntan a Dios por qué no ayuda o por qué no responde o por qué no hace un milagro. Quiero ponerlo con un ejemplo. Alguno tiene un negocio fraudulento. No necesariamente que haga cosas malas, pero tiene su negocio producto de las trampas o producto de haber firmado papeles que no son correctos o de intentar justificar cosas ante los bancos para tener más dinero de préstamo. En fin, parte su idea de negocio con mentiras, con trampas, evadiendo y haciendo todo lo que es ilícito. Pero sin embargo, a pesar de tener todo eso mal, le está diciendo a Dios: Señor, bendice mi negocio. O alguien está viviendo una vida de maldad y haciendo cosas que no debe hacer y le está pidiendo a Dios que lo ayude para que en esa vida le vaya bien. Vean las contradicciones. Por un lado, Dios está pidiendo que hagamos nuestra oración con fe, una oración bíblica, una oración en el Espíritu, una oración conforme a su voluntad, perseverante, para que sea conforme a su voluntad, para que sea conforme a su plan. Pero algunos creen que pueden estar de cualquier manera, viviendo de cualquier forma y suplicándole a Dios y exigiéndole respuestas. Hoy, la invitación para todos es: oremos conforme a la voluntad de Dios. Pidámosle a Él su ayuda, clamémosle a Él por su bendición, por su presencia, por su gracia, por su ayuda. Lo necesitamos. Seguramente eso nos va a ayudar a lograr y alcanzar los propósitos que tenemos de que nuestra oración sea lo que Dios como Señor, merece de nosotros. Vamos a orar y le pedimos al Señor su ayuda por todo esto que hemos hablado durante estos días. Padre, yo me pongo de acuerdo con todas estas personas que están participando de esta bonita oportunidad de crecer, de conocer más de ti y de hacer de ser las personas
conforme a tu voluntad, con una oración que te agrade, que te honre. Y te pido con toda súplica, con todo ruego, por favor ayúdanos a hacer de nuestras vidas de oración, pero no una oración religiosa, mística o legalista, o una oración circunstancial, condicional, sino que sea una oración conforme a tu voluntad. Tu palabra enseña que escuchas a los que oran conforme a tu voluntad. Por eso queremos orar de esa manera, aprender de ti, vivir para ti, hacer lo que te agrada, todo para gloria y honra de tu santísimo nombre. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu palabra sea verdad en nosotros y que todo lo que estamos aprendiendo se sume en este propósito de ser y hacer lo que tú quieres que seamos y hagamos. Todo esto es para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Esperamos con todo esto haberles ofrecido pautas importantes para que seamos personas con una oración correcta, conforme a la voluntad de Dios. Y esperamos también que puedan seguir acompañándonos en nuestras próximas series devocionales. Una alegría muy grande poder compartir con todos ustedes. Por favor, no olvide que al final de este video encontrará los datos de nuestra iglesia por si quieren conectarse y acompañarnos con alguna de sus preguntas o sus dudas. Ahí estamos para servirles. Comparta, por favor, con otros este devocional. Cuídese mucho. Dios le bendiga. Y no olviden que somos una gran familia cristiana.